Buenas noches para todos, mi nombre es Cindy Lorena Gómez Jiménez, estudiante de 10º semestre de Psicología Virtual. A continuación les voy a hacer la exposición en cuanto a aquellas normas, leyes y movimientos que rigen la inclusión educativa a nivel internacional. Damos entonces así inicio, entendiendo que la educación inclusiva puede entenderse como un principio rector, esto pues destinado a alcanzar niveles razonables de integración escolar en todos los estudiantes. En este contexto entonces se da una visión más amplia de la integración, la educación inclusiva, que supone una formulación y una aplicación de vasta gama de las estrategias de aprendizaje que respondan pues precisamente a la diversidad de estos estudiantes, entendiendo así también entonces que la inclusión es un proceso que se interesa por la identificación y eliminación de las barreras. Asimismo entonces en 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que en su artículo 26 consagra el derecho a la educación, ¿verdad? Asimismo entonces los instrumentos normativos internacionales han ratificado este derecho dentro de la lucha contra la discriminación. En 1960 entonces encontramos la UNESCO en su convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza. Tenemos también en 1989 la Convención de los Derechos Humanos, especialmente en los artículos 23 y 28, en donde nos han de decir o establece que el derecho del niño con discapacidad a tener acceso efectivo a la educación y a la capacitación con el objeto de lograr su desarrollo individual y una inclusión social. Y en su artículo 28 consagra el derecho a la educación en igualdad de condiciones. También en 1994 se da la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales, en donde se da la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales, y este es un movimiento que da un nuevo ímpetu a la educación inclusiva, en donde participan más de 300 personas o agrupaciones, en donde se han representado cerca de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales, y pues dan entonces este movimiento, nace este movimiento. En 2005 la UNESCO en París da entonces la orientación para la inclusión, y que ha de decir que asegurar el acceso a la educación para todos. En el 2003, en París también entonces se da la educación en un mundo plurilingüe, esto en París, y pues el desafío es más sobre todo para los sistemas educativos, en donde consiste la adaptación de las realidades complejas y proporcionar una educación de calidad que atienda pues a las necesidades de los estudiantes. En el 2006 se dan entonces la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde la Convención sobre los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, entonces allí en el artículo 24 especialmente consagra que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación y correlativamente que hace parte de los estados de esta obligación a respetar y proteger y garantizar pues la calidad para todas las personas sin distinción alguna. En el 2007 encontramos las Naciones Unidas el derecho a la educación de las personas con discapacidades, y para el 2008 tenemos entonces también las Naciones Unidas con el derecho a la educación en situaciones de emergencia. Esto a nivel internacional. Ahora doy paso a las leyes y normativas que se encuentran a nivel nacional, es decir, aquí en Colombia.
y dando inicio entonces, Colombia se encuentra como miembro activo de las Organizaciones Unidas y por tanto se ha comprometido entonces con la garantía del derecho a la educación y acoge cada una pues de estas políticas y normas que se consensuaron internacionalmente. Esto se da a través de la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos en 1990, centrando así los objetivos en la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. En 2006, Colombia participa entonces de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Es por eso entonces que en 1990 se da la Conferencia Mundial de Huntington en la UNESCO, se toma a partir de allí y se tiene entonces a partir de la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, y de allí parten todas las normativas y todas las leyes que vamos a ver a continuación. En 1994 se da la Ley 115 en su título 3 de modalidad de atenciones educativas a poblaciones, y allí en su capítulo número 1 va a decir que la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, asimismo entonces los establecimientos educativos se organizan directamente y mediante convenio para acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de la integración pues académica. En el decreto 2082 de 1996, en su artículo 14, se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. En la ley 982 del 2015, en su artículo número 1, en el numeral número 11, habla sobre la integración escolar, y este es un proceso entonces complejo e inherente a toda propuesta educativa, en tanto que se reconocen las diferencias y los valores básicos que se comparten entre las personas, y por eso entonces ha de posibilitar el espacio de participación y desarrollo educativo de estas personas con alguna discapacidad. La ley número 1145 del 2007, en el Sistema Nacional de Discapacidad, con sus siglas SND, este es un conjunto de orientaciones en donde se imparten por las normativas, las actividades, los recursos, los programas y las instituciones que permitan la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad y por ende entonces la inclusión educativa. Encontramos también el decreto 366 del 2009 del Ministerio de Educación, el cual reglamenta que la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con alguna discapacidad o con capacidades o talentos excepcionales o diversos en el marco de la inclusión educativa. También encontramos entonces el decreto 1421 del 2017, que va a hablar de los ajustes razonables, y aquí pues ellos definen los ajustes razonables como aquellas acciones, estrategias, apoyo, recursos o modificaciones que se requieren o que son necesarias y adecuadas pues del sistema educativo y la gestión escolar, esto con base en las necesidades específicas de cada estudiante. Entonces, por este lado, esto se da en el 2017, encontramos pues como todas aquellas reglamentaciones o normativas que rigen en nuestro país. Y también se tiene en cuenta en 1996 la Carta de Luxemburgo como una escuela que es para todos, y pues de aquí también parte junto con de la parte de toda esta normativa, y se entiende entonces que es una escuela para todos y que proporciona una sólida base para garantizar la igualdad pues de las oportunidades que se le puedan brindar al estudiante de diversos tipos de necesidades en todas las facetas de su vida. Entonces, tanto en educación como en la formación profesional, en el empleo y en su vida social. Esto pues incluye todo el tema de la inclusión. Y pues entonces a decir también que una de las principales aseveraciones de la primera edición ha servido pues para la redacción de
Este texto, como la educación inclusiva, que requiere sistemas educativos flexibles que den respuesta a las diversas necesidades de cada alumno. Y aquí las referencias. Muchas gracias para todos, espero sea de su agrado y una feliz noche.